Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar una torta que ha superado mis expectativas, húmeda, sabrosa, con una combinación deliciosa, una de las mejores que he hecho. No quiero olvidar de agradecerles a todas esas personitas que siempre comentan, que dejan like, muchísimas gracias, espero prontito ponerme al día y poder contestarles a todos. No te olvides que tu like y comentario es lo que mantiene vivo este canal. Ahora sí, comencemos. Empezamos batiendo 5 huevos con 150 gramos de azúcar hasta espumar. En ese momento añadimos una cucharadita de esencia de vainilla y seguimos batiendo a máxima velocidad hasta ver que la mezcla se aclara y triplica su volumen. Unos 5 minutos más o menos. Una vez lleguemos a punto letra, que es cuando al dejar caer un poco de la mezcla, las líneas o figuras que se formen en la superficie se mantienen por un tiempo, vamos a agregarle tamizando 150 gramos de harina 4 ceros en 2 tandas e integramos con movimientos envolventes. Una vez integrada vamos a añadirle 25 gramos de manteca derretida y templada, que no vaya a estar caliente, ¿sí? Pero antes de agregarla vamos a mezclarla con un poco de la mezcla para equiparar densidades. Así no se nos baja la preparación. Ahora sí, la volcamos y la integramos también con movimientos envolventes. Pasamos a un molde de 18 centímetros con papel manteca debajo o enmantecado y enharinado. Llevamos a un horno precalentado a 170 grados centígrados por 30 minutos. Al pincharlo con un palillo tiene que salir limpio. Para el relleno de banana les aclaro que hagan la cantidad que les voy a decir y que está escrita en el video, a pesar de lo que vean en la imagen. Es que acá estoy haciendo la mitad, pero es el doble. Y lo grabé así porque tengo otra mitad guardada. Así que en una ollita volcamos 80 gramos de azúcar, 20 gramos de fécula de maíz, 2 yemas y un chorrito de 240 mililitros de leche. Removemos. Y volcamos el resto de la leche. Y 2 cucharaditas de esencia de banana. Llevamos a fuego medio y sin dejar de remover esperamos que hierva. Dejamos un minuto más. Apagamos el fuego y pasamos a un recipiente con papel film en contacto. Vamos a dejar enfriar en la heladera. Para el almíbar volcamos en una ollita 100 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua. Llevamos a fuego medio y esperamos que hierva. Dejamos un minuto más, apagamos el fuego y reservamos. Para el relleno de dulce de leche, volcamos en un bol 150 mililitros de crema de leche y 150 gramos de dulce de leche repostero. Batimos hasta que espese y tengamos picos firmes. También reservamos. Volviendo al relleno de banana, una vez frío vamos a volver a batirlo para que nos vuelva a quedar cremoso.
Para la cubierta y decoración vamos a batir 400 ml de crema de leche, 40 gramos de azúcar y una cucharada de esencia de vainilla hasta tener picos firmes. Una vez listos los rellenos, almíbar y cobertura, vamos a armar la torta. Desmoldamos el bizcochuelo y cortamos en 3. Voy a armar la torta en el mismo molde, forrándolo antes con papel film, pero pueden hacerlo directamente en el plato de presentación. Ponemos la primera capa de bizcochuelo. Humedecemos con el almíbar. Y le vamos a hacer un aro de contención por toda la orilla con una parte de la crema que tenemos de vainilla, que es para cubrir la torta. Y esto lo hacemos así porque para el relleno de banana es necesario que algo lo contenga. Y para que quede similar lo voy a hacer también en este relleno, aunque realmente este no lo necesite, que es el de dulce de leche. Emparejamos el relleno. Ponemos la siguiente capa. La humedecemos. Hacemos el otro aro de crema. Y en el medio le ponemos la crema de banana. Esta es la que necesita tener esa contención para que no se nos desborde. Tapamos con la última capa, que antes podemos cortarle la pancita si ven que tiene. Y también podemos picarla un poco con un tenedor para que ahora le penetre mejor lo que queda del almíbar. La envolvemos con film y podemos dejar un par de horas en la heladera o toda la noche para que tome más humedad y sabor. La crema que nos quedó para cubrir y decorar de vainilla la podemos reservar en un recipiente y si es necesario volver a batir si perdió consistencia. Igual cuidado con no sobrebatir porque se puede cortar. Pasado el tiempo desmoldamos. Cubrimos con la crema y emparejamos lo mejor posible con ayuda de una espátula. Nos va a sobrar un poco que podemos pasar a una manga pastelera con un pico rizado para hacerle los copitos en el borde de arriba. Ustedes saben que realmente pueden decorar como les gusta a ustedes. Y con un pico más pequeño vamos a hacerle un borde también, pero por abajo. En cada copito de arriba le vamos a poner una rodaja de banana. Y para finalizar, unos hilos de dulce de leche tradicional. Para que les quede más fluido pueden ponerlo unos segundos en el microondas o a baño María. Y listo, espero se animen a hacerla, que la disfruten muchísimo. No te olvides de mandarme fotitos si las haces a Instagram, que me encanta compartirlas. Si te gustó, tu like y comentario me ayudan mucho. Suscríbete que es gratis y activa las notificaciones. Te mando un abrazo super sweet y nos vemos en la próxima.